Con esta clase que son más, esta clase y la siguiente son clases más de aplicación en realidad de lo que ustedes han visto, y repasando algunas de las herramientas moleculares que ustedes se pueden encontrar en realidad en el quehacer clínico, ¿ya? Con respecto al diagnóstico molecular de patógenos. Y acá vamos a hablar hoy día de la espectrometría de masa aplicada en realidad al diagnóstico molecular, ¿ya? Espectrometría de masa, en términos generales, es una técnica que permite hacer varias cosas, no solamente detección de patógenos, sino que puede identificar moléculas, proteínas específicamente, de cierta manera secuenciar las cadenas lineales de las proteínas. Ahí dice, bueno, utilización en microbiología clínica, de donde básicamente más se ve estas técnicas aplicadas al diagnóstico de patógenos, ¿ya? Los fundamentos en realidad son bien simples, a grandes rasgos, y después vienen un par de modificaciones. Que dice, la primera dice, espectrómetro de masas produce, separa y detecta iones en fase gaseosa. O sea, todas las proteínas en realidad que puede tener un patógeno, ¿ya? Básicamente, me adelanto un poco, la muestra es ionizada para darle una carga particular, ¿ya? Y esa separación y esa carga, en realidad, ese proceso de ionización va a permitir, ¿cierto?, que la muestra se separe, ¿ya? Y mediante un detector específico pueda ser capaz de detectar esas moléculas en fase gaseosa, ¿ya? A diferencia de otras técnicas que ocupan soportes líquidos, por ejemplo, o sólidos o semisólidos, esta matriz que utiliza este tipo de metodología es gaseosa, ¿ya? Y básicamente está basada en la obtención de estos iones a partir de moléculas orgánicas en esta misma fase, ¿ya? Y cuando la muestra es ionizada, como va a ser una muestra básicamente, desde el punto de vista práctico, volátil, por decirlo de alguna forma, se van a separar de acuerdo a masa y a carga, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en o similar, perdón, a lo que ocurre en algunas técnicas que se separan, como la electroforesis. Recuerden que de ácido nucleico, la muestra se separa en base a su carga, pero también a su tamaño, en este caso, o a su masa, ¿ya? Acá se ocupa más o menos el mismo concepto, pero en una fase totalmente distinta, donde esta ionización de la muestra va a permitir que la muestra finalmente se separe en masa y carga, ¿ya? Los elementos que forman un espectrómetro básicamente es un sistema de introducción de la muestra, la fuente de ionización, que es clave para que las muestras las podamos cargar en realidad, ¿ya? El analizador de las masas y un detector. Esos básicamente son los 4 elementos que necesita este equipo, ¿ya? Y cumple con 4 funciones, ¿ya? Tiene que ser capaz de vaporizar las sustancias volátiles diferentes, ¿ya? Tiene que tener la capacidad de que esta muestra, ya que es distinto de cómo la analiza, esta muestra puede venir en líquido, puede venir sólida, semisólida o también en acuosa. Entonces el equipo tiene que ser capaz de vaporizar esas sustancias que van a estar en esas matrices, ¿ya? Donde va a venir la muestra. Una vez que se volatiliza, el espectrómetro debe ser capaz de originar iones. O sea, tenemos que tener esta fuente de ionización para ionizar la muestra y que se generen estas partículas que básicamente, o sea, no que básicamente, que van a ser proteínas, ¿ya? Tienen que ionizarse. Una vez que se generan estos iones, el espectrómetro tiene que separarlo en función de la masa y la carga. Y ahí les voy a mostrar un ejemplo de cómo ocurre eso, o cómo en realidad se separan. Y una vez que se separan, el espectrómetro debe ser capaz de detectar los iones formados y registrar la información. Y siempre los registros de esta información son en base a pulsos eléctricos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que en una muestra puede tener A, B y C analitos, ¿ya? Se ioniza, se vaporiza y todas las muestras y ustedes ven que han cargadas positivamente, ¿ya? Con el gas iónico en un ambiente ahora ya gaseoso. La muestra queda suspendida. ¿Y cómo se separa? Primero por la masa y después por carga. O sea, vamos de mayor masa a menor masa en este orden, digamos. Y en al analizador de masa, básicamente, si lo hacemos un plot XY, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que vamos a separar primero la molécula de mayor masa, ¿ya?, seguida a la molécula de menor masa en relación a su carga, ¿ya? Siempre va a ser esta la separación, mayor masa carga versus menor masa carga,
Eso es lo que hace el equipo y lo que es capaz de detectar después. ¿Ya? Entonces, existen básicamente dos métodos de ionización que ocupan las muestras. Primero es el electrospray, ¿ya? Y segundo es el MALDI. ¿Ya? Entonces ustedes después ahí van a encontrar que están las técnicas del MALDI-TOF o la espectrometría de masa, no es por electrospray, y ahí vienen básicamente las variaciones de la técnica, pero todos obedecen a la misma y se diferencian básicamente. Una de las diferencias es la fuente de ionización que se utiliza. El electrospray, ¿qué dice? La muestra está disuelta en un solvente orgánico y se inyecta a través de un capilar. La diferencia potencial se genera porque existe un electrodo en contacto con el capilar, mientras que el otro se sitúa en el detector. Cuando la muestra sale del capilar, se genera una nube de pequeñas gotas cargadas que da lugar a los iones en fase gaseosa. Entonces, imaginando esto, el electrospray es como ustedes ponen, por ejemplo, en una jeringa líquido, ¿cierto? Una jeringa de 50 ml o una chiquitita, ya de 10 ml, o si ponen líquido, y le ponen una aguja chiquitita. ¿Cómo sale? Si ustedes lo apretan, le dan presión a eso, no una como inyección que va saliendo despacito. Pues si le dan presión, ¿cómo sale ese líquido de esa jeringa? ¿Lo han hecho alguna vez? Chorro. No sale un chorro, sale como una nube, ¿cierto? Un espectro, ¿cierto?, de agua y salen puras gotitas. Eso es lo que hace el electrospray, ¿ya? Mediante diferencia de presiones, tal como lo dice aquí, se genera este potencial y, por supuesto, ayudado con estos electrodos que van a estar dispuestos en las fuentes de ionización y en el otro en el detector. La muestra van a formar gotitas y van a estar cargadas positivamente. Y esa nube gaseosa que se forma es la que va a ser capaz o detectada por el analizador, el detector, perdón, del espectrómetro. Y el MALDI, ¿ya?, tiene un par de diferencias, que el MALDI, la muestra que está embebida en la matriz orgánica, se cristaliza en contacto con el aire. ¿Ya? Acá no hay una presión específica como el electrospray. ¿Ya? La mezcla se deposita en una tarjeta de un material conductivo y es irradiada por un láser. Acá se utiliza un láser, ¿ya?, para poder irradiar la muestra, ionizarla y generarle esta carga. ¿Ya? El láser, ¿qué es lo que hace? Destruye la matriz, ¿ya?, la matriz cristalizada, y generando una nube de partículas. Y estos iones, desde esta nube, son sometidos a un campo eléctrico y acelerados según su carga. ¿Ya? Los iones se dirigen al analizador y luego al detector, que va a generar un espectro. Por eso se llama espectrometría, porque cada molécula va a tener un patrón firma, ¿ya?, o un patrón específico de cómo genera una nube o una partícula de cargas, relacionada, por supuesto, con su masa. Se genera un espectro. Y este espectro, ¿cierto?, lo podemos ver, para hacerlo bien simple, puede ser, no sé, el electrocardiograma, ¿cierto? Usted ve pics, ¿cierto?, de ondas que se repiten en el tiempo, haciendo como la analogía un poquito. Acá ustedes van a ver un espectro de pics, ¿cierto? Más grande, pequeño, un espectro. Y eso es específico para cada muestra. Esa es la particularidad que tiene, porque finalmente cuando el equipo hace o detecta, cuando uno puede decir, mira, este patógeno es tal, lo único que hace es que mediante este espectro que te dio este equipo, mediante estas dos técnicas, te lo compara con una muestra patrón. Y te dice, ok, esta muestra es esto. Con un porcentaje, sí, de veracidad, básicamente. ¿Ya? No te dice, te puede decir un 100%, pero te dice, mira, en un 90 y tanto por ciento, esta muestra que tú estás analizando puede corresponder a este patógeno. ¿Verdad? Y esto es ampliamente utilizado, como les dije yo, en microbiología. ¿Ya? El analizador de masa, ¿cierto? Básicamente les mencioné que cuando se ioniza genera una nube, y esta nube se hace separar por masa y por carga. Mientras más pesada es la molécula, más rápido va a caer en una unidad que tiene este equipo, que se denominan
un analizador, ¿cierto? O fase de detección de iones que algunos equipos utilizan una etapa que se llama tiempo de vuelo. Entonces ahí podemos conseguir el electrospray o el MALDI TOF. No sé si alguna vez lo han escuchado. El TOF viene del inglés Time of Flight o tiempo de vuelo, donde en esta sección del equipo, estas moléculas cuando caen son registradas. ¿Ya? Se ioniza acá arriba y después esto empieza a caer. O sea, se ioniza, perdón, acá abajo, sube la nube y después te empieza a caer. Y le empezamos a separar por masa y por carga. Entonces se empieza a registrar y la intensidad, ¿ya? Y acá la masa. Las partículas más grandes, dijimos, son las que caen primero, versus la carga, y después las más pequeñas, versus su carga. Por eso van a ver estos espectros, ¿ya? Por molécula. ¿Sí? Es el maldito. ¿Ya? Y el maldito, bueno, les dije, acá está la matriz orgánica, que cristaliza la muestra, se ioniza con un láser, se genera esta nube iónica con las partículas. Insisto, estas partículas no se confundan, porque siempre se confunden, son proteínas. ¿Ya? Eso es lo que analiza básicamente el equipo, proteínas de los patógenos. ¿Ya? Pasa por esto y pasa por esta matriz, o por MALDI, o por electrospray, donde pasa por el capilar. Y acá hago el ejemplo, dice de la jeringa, hay un ejemplo más simple que el del desodorante en spray, ¿cierto? Sale de la muestra, en este caso el desodorante ionizado de cierta forma. Y esto pasa por lo mismo y se analiza, insisto, masa, carga. ¿Ya? Y te generan estos patrones en realidad que son firmas de cada uno de los patógenos. ¿Ya? Y acá un poquito más entrando a la espectrometría de masa, de Malditov, ¿cierto? Que genera iones, están bombardeados por fotones con un láser, ¿ya? A esa longitud de onda, 337 nanómetros. La separación de iones se produce según su tiempo de vuelo. También se registra el tiempo de cuánto demora en caer la muestra. Para tener los iones de forma adecuada es necesario que la muestra esté en una matriz orgánica. Siempre tiene que estar en una matriz orgánica. Y ¿por qué lo menciono? Porque es de las técnicas que en microbiología se utiliza, donde a partir de una placa de colonias, ¿cierto?, que ustedes estén identificando de algún examen, de algún urocultivo, por ejemplo, o de una muestra de secreción, las colonias que están aisladas, ¿cierto?, se toma con un palito, un mondadientes, químicamente limpio, por supuesto, y se ponen en estas matrices orgánicas, donde se pone la muestra y se pone en el equipo. Entonces no tiene como que ninguna ciencia tampoco de la preparación de la muestra. ¿Ya? Entonces se pone acá como el porte de la muestra es sólida, el láser va a ionizar esto, ¿cierto? Y todos los analitos que son catiónicos, ¿cierto?, se van a marcar, ¿ya? Y se va a separar tal como lo he indicado. Profe, lo que serían las partículas, ¿cierto?, se cargan negativo positivamente con la resina esa o con el láser. Con el láser. Con láser. Con el láser. Lo que hace la resina es generarle una matriz de cristalizar la muestra. ¿Ya? Solamente para mantener la muestra ahí. Mantener la muestra ahí. ¿Ya? Porque bueno, una colonia bacteriana es como, digamos, chiclosa, es como semisólida, la verdad. ¿Ya? Y lo que hace y permitir en realidad que la muestra esté ahí, sea irradiada por el láser y va a generar de todos los analitos, ya van a generar carga de esos analitos. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene de la espectrometría de masa? Gran medida se utiliza para la identificación bacteriana, ¿ya? Estaba hablando de diagnóstico porque tiene otras aplicaciones más, ¿ya? Pero en diagnóstico básicamente para identificar bacterias. Identificación viral también, ¿ya? En menor grado, pero también se utiliza para identificación viral, ¿ya? Identificación de factores de virulencia y o resistencia. Identificación también, en menor grado, de levaduras y hongos filamentosos. Ahora, para cada uno de estos 4 ejemplos que están aquí, vuelvo a reiterar que lo que se identifica son proteínas, ¿ya? Y si lo llevamos de acuerdo a lo que ya le he mencionado de cómo funciona un poco la técnica, lo que está evaluando son
patrones espectrales de esas proteínas, ¿ya? Que no varían, no cambian. Por ejemplo, si se tiene el patrón espectral de la proteína actina, por darle un ejemplo, en cualquier patógeno o muestra que sea de la misma familia, digamos, el mismo género, ese patrón de actina es el mismo, ¿sí? No varían, ¿ya? Y es, al final del día, una de las debilidades que tiene esta técnica. Y ahí después les voy a mencionar por qué, ¿ya? Básicamente yo me había adelantado un poquito. Identificación de microorganismos, tienen una colonia, ¿cierto? A partir de una placa, de la muestra que ustedes quieran. Y es lo que se está utilizando básicamente en microbiología, ¿ah? Con procedimientos, protocolos más avanzados, algunos de ellos, identificación más rápida de un patógeno, ¿ya? Se toma una colonia con un palito, ¿cierto? Un mondadientes, se añade y se extiende en esta matriz, ¿ya? Que va a permitir la cristalización de la muestra. Y después se pone en el equipo nomás, ¿ya? Y el equipo, ¿qué es lo que te va a dar? Te va a dar básicamente una guía de qué es lo que podrías tener ahí de acuerdo al patrón específico de la espectrometría del contenido de proteínas que tiene esa muestra, ¿ya? Y te va a dar este patrón. Entonces, ese patrón es único para ese bicho en particular, ¿ya? Y eso básicamente son patrones de distintas bacterias que se han grabado en el tiempo, ¿ya? Y es por cual el equipo compara finalmente la muestra que ustedes ingresan versus la base de datos. O sea, por ejemplo, bueno, acá hay una serie de bacterias. ¿Y por qué me gusta mucho esta figura? Porque, por ejemplo, vienen dos clásicas, Staphylo aureus y Escherichia coli. Esos son sus patrones de espectrometría, de masa. O sea, patrones de proteína, de cómo están. Pero vienen otras bacterias que, a excepción de Acinetobacter, perdón, pero las otras, estas, son menos comunes quizás, ¿ya? O no se ven. Entonces, uno se encuentra también que en una muestra, y pasaba mucho al comienzo cuando se utilizaban, ¿cómo se llama el equipo? ¿Cómo nombrenme equipos de micro automatizados para detección de bacterias? No es FilmArray, era otro que viene antes. Vitek, el famoso Vitek. El famoso Vitek venía como a revolucionar el mundo, llegó en un momento a revolucionar el mundo de la microbiología, donde se ponía una muestra y todos decían, no, nos va a dar bien, pero te daban unas bacterias que tú sabías que no estaban ahí. O sea, te dan contaminantes ambientales, por ejemplo, te podía dar un Staphylococcus de animales a veces, o te daban bacterias que tú decías, no, si es una infección urinaria, ¿cómo va a tener una bacteria que está en el ambiente o que vive en...? Se tiene algunas complicaciones a identificar. Lo mismo esto, ¿ya? Tú puedes tener una muestra, vuelvo a dar el ejemplo de una infección urinaria, que donde la infección urinaria sabemos que recurrentemente pueden ser Escherichia coli, o Enterobacter, más complejo, o alguna otra bacteria más común, pero de repente te podría dar una bacteria poco común. Y ahí está el poder de discernimiento que tienen que tener ustedes para poder identificar, ok, tengo la última tecnología, ¿cierto? Pero efectivamente es esta bacteria rara, por dar un ejemplo, es una Rautela que me está causando esa infección urinaria. O sea, el médico lo va a leer y se pone a reír. Decía, no existe. Entonces ahí te tienes que saber discernir. Está la tecnología, pero hay que saber usarla también, ¿ya? No siempre te va a dar el resultado óptimo. Y por eso, ¿por qué le indico esto? Porque finalmente los resultados que te da esto son en base a porcentajes y a un rango de un índice de confianza que tiene el equipo con respecto al match que hace del patrón de espectrometrías que te dio la muestra versus el patrón que él tiene almacenado en la base de datos, ¿ya? Entonces, y te lo tiene en colores, como un semáforo. Verde, altamente probable que sea, esa es la especie, y te lo da en cruces, 3 cruces. O sea, te identificó el género y la especie con una alta probabilidad de que sea esa bacteria que tú estás identificando en esa muestra. Cuando te da 2 cruces, pues también
en verde, te asegura el equipo que el género que identificaron de la bacteria es correcto, pero no así la especie. Así que probablemente podría pertenecer a esa especie, ¿ya? Pero sigue siendo un gran índice de confianza, ¿ya? Insisto, acá te dan valores de acuerdo a los rangos de comparación finalmente que hace del espectro, ¿ya? Cuando ya te da un amarillo, una cruz, te dice que probablemente el género X que está detectando el equipo, pero no te está asegurando nada, ¿ya? Y cuando te dan rojo o negativo, no hay una identificación confiable de ese microorganismo en la muestra, ¿ya? Esa es la diferencia de esta técnica versus otras, ¿ya? Y también tiene otra debilidad. Este rendimiento, donde rinde mejor. Y acá están los porcentajes que ustedes pueden ver. Por ejemplo, para el Streptococcus galactiae, por Maltov 100% lo identifica sin ningún problema. Pero hay otros, por ejemplo, que están más chiquititos, las bacterias del grupo Hasek, 93%, ¿ya? Y acá lo que es importante también de estos equipos, cómo analizan, es la bioinformática que hay detrás. No quiero decir con esto que ustedes tienen que tomar esto y hacer análisis bioinformático de los espectros de proteínas que tienen alguna bacteria que ustedes están identificando, sino que básicamente la bioinformática que hay detrás es tal como dice acá, la base de datos que utiliza ese equipo. Y acá ustedes tienen que tener, cuando se encuentren con esto, la comunicación con los proveedores de estas maquinarias, con estos insumos, tienen que tener tal nivel de confianza también con lo que él les entrega y lo que ustedes están haciendo para decirles, mire, yo necesito ampliar mi base de datos, mi conocimiento en base de datos con respecto a los microorganismos que yo estoy detectando, ¿ya? Entonces, hay que utilizar bases de datos ampliadas, ¿ya? Porque todos vienen con una base de datos que son como las genéricas, las generales. Pero hay algunas cosas que, no sé, supongamos que tienen que analizar muestras. A ver, por darle un ejemplo igual bastante burdo, de una población del norte de Europa, que quizás, ¿cierto?, sus patrones o sus infecciones por algún patógeno bacteriano sean diferentes a las del cono sur, ¿ya? Por dar un ejemplo, quizás no sean más correctos, pero básicamente para que identifique que esa base de datos que ustedes utilizan acá probablemente no va a dar match con alguna de allá, o si va a ser un match, va a ser, no sé, en color amarillo, con una cruz, con dos cruces, no va a ser tan confiable, ¿ya? Entonces tienen que saber o conocer que las bases de datos con las que ustedes trabajan sean representativas, ¿ya?, de las regiones donde ustedes están haciendo el análisis. En este caso, representativa, no sé, pues de Sudamérica, ¿ya? Aunque tampoco hay como que muchas diferencias de bacterias que están en un lado o en otro, sino que hay otros organismos que sí te hacen la diferencia, o las riquecias, por ejemplo, ese tipo de cosas que no son todas iguales las que están en el hemisferio norte versus las del sur. Lo mismo con los virus y otras cosas. Bacterias como un poco más homogéneo, no quiero decir que completo, pero un poquito más homogéneo, ¿no? Pero es importante recordar eso, la base de datos que tiene que ser representativa, ¿ya?, de la región en la cual ustedes están haciendo el análisis, o de dónde es el análisis, o por dónde se va a utilizar, ¿ya? Les dije, bueno, que tiene también sus limitaciones, porque como esto identifica patrones de proteína, y también, como decía ahí, dentro de lo que puede identificar, que pueden ser factores de genes de resistencia a antibióticos, ¿cierto?, factores de virulencia. Dijimos que los patrones de proteína, yo les di el ejemplo de la actina, pues si una bacteria tiene actina, todas tienen actina, ¿cierto? Esos patrones de la identificación de la actina probablemente va a ser el mismo para todas las bacterias que uno vaya a analizar, ¿ya? Si voy a identificar enterobacterias, probablemente la actina que tienen las enterobacterias sea la misma. Varía en alguna isoforma, pero el patrón de espectrometría probablemente sea muy similar. ¿Se entiende más o menos lo que le estoy indicando, no? ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con eso cuando los patrones son muy similares? Que esta técnica, se generan las limitaciones de la técnica. Y estas limitaciones son, por ejemplo, Shigella no está incluido en la base de datos. Y ahí dice, porque se encuentra filogenéticamente relacionada con Escherichia coli. ¿Por qué?
¿Por qué Shigella y coli están filogenéticamente relacionadas? Por ejemplo, ahí dice, con patrones proteicos muy similares. O sea, son tan similares esos patrones que no los puede detectar. O sea, si incluyo Shigella en la base de datos, el equipo no va a ser capaz de detectar si es una coli o es una Shigella. Entonces la Shigella no está en la base de datos. ¿Por qué están filogenéticamente relacionadas coli con Shigella? ¿Y por qué el equipo, o en este caso el proveedor, perdón, de este equipo deja la coli en la base de datos para poder ser identificada y deja Shigella fuera y no al revés? Dejar Shigella y eliminar la coli. Coli ataca más lugares con prevalencia. Shigella sería... Desde ese punto de vista práctico, claro, coli está más presente, ¿cierto? En infecciones. Shigella está, pero menos. En infecciones gastrointestinales, específicamente. Coli no, la podéis sacar de cualquier lado, quizás. ¿Ya? Pero ¿por qué están filogenéticamente relacionadas? Pues esa es la pregunta. ¿En qué se parecen? ¿Por qué son tan iguales? ¿Cómo se llaman los factores de virulencia de coli? Nómbrenme uno. ¿Toxina chica? Ese de Shigella. Pero la puede tener el coli. Ya, pero ¿cómo se llama el coli? ¿Toxina chica? Ah, Chica like. Shigella-like, ¿cierto? Son tan filogenéticamente emparentadas porque nacen de la misma rama de la divergencia bacteriana. Entonces, coli tiene factores de virulencia de Shigella. Las toxinas se llaman las toxinas Shiga-like, entre varias que tienen, pero gran parte de ellas son las toxinas tipo Shiga, que son de Shigella. Y así se repiten estos ejemplos en muchos géneros, ¿ya? Bacterianos. Y acá tenemos esta limitación. Streptoneumonía, dice, requiere confirmación por test adicionales por su cercanía filogenética con el grupo mitis. Entonces, si bien puede entregarte información del género, y en algunos casos género y especies, no algunos casos, varios casos, pero en casos de género y especie, hay que, para algunos de ellos que aparezcan en estos análisis, hay que hacer comprobaciones adicionales. Ustedes saben que en los géneros de Streptococcus hay que hacer comprobaciones adicionales, y con cualquier metodología, o sea, si están haciendo identificación por batería, bioquímica, que es la que se hace acá, ustedes saben que eso es insuficiente para la identificación de bacterias del género Streptococcus. ¿Qué otras técnicas tienen que utilizar ustedes ahí para poder identificarlas? Serología. Serología, ¿cierto? Ahí no hay otra alternativa, hay que identificar mediante serología. Bueno, Stenotrophomonas, Cinetobacter, Enterobacter, Clocae, el complejo no se puede diferenciar porque hay 6 especies muy relacionadas. Y claro, son todas del mismo género, diferentes especies, pero la base de datos nos indica que los patrones proteicos son similares. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de la espectrometría de masas? Es súper simple, no vamos a entrar en otros detalles de qué es lo que más puede hacer. Acá lo que identifica y lo que tienen que saber y conocer de esta técnica, que es una técnica que le permite la identificación de microorganismos, se utiliza ampliamente en el campo o en el área de la microbiología, ¿ya? Donde ustedes necesitan una muestra, la que más se utiliza, que es la Maldi, por Malditov, ¿cierto? Donde la muestra se cristaliza, se ioniza, y esta separación de esta nube iónica que se produce por el impacto de un láser a la muestra permite finalmente que se analice mediante su diferencia de carga y masa, o masa y carga, perdón, ¿ya? Obteniendo finalmente un patrón de proteínas que son detectados. Y esos patrones se contrastan, ¿cierto?, con una base de datos para identificar género y especie, solo género, probablemente un género, o no identificar nada, ¿ya? Y todo con un índice de confianza. ¿Dudas? ¿Consulta esto? ¿No? Y la otra cosa que les quiero mencionar, que
que en realidad todo esto escapa un poco de... que no es que escape, uno tiende a confundir que métodos diagnóstico molecular está todo relacionado con PCR, y no es así. Hay otros métodos moleculares que ustedes han visto también en el transcurso de su formación, donde que básicamente son para identificar moléculas. Esas moléculas, hay varias, ¿cierto? Puede identificar ácidos nucleicos, puede identificar proteínas en este caso, puede identificar anticuerpos. Ahí tenemos las otras técnicas, las técnicas de ELISA, que probablemente tienen que haberla visto en algún otro curso. Y nosotros no entramos en esos detalles, sino que vamos un poquito más con técnicas que quizás se van a encontrar. Espectrometría de masa, sin lugar a dudas, se van a encontrar en la asignatura de diagnóstico clínico a aquellos que pasen por el hospital. ¿Ya? Y espero que ahí ustedes puedan conocer el equipo y hacer una o dos muestras siempre cuando les permitan. ¿Ya? Pero se van a encontrar. Con citometría de flujo quizás es un poco más difícil de que se puedan encontrar con esto, pero el fundamento de esta técnica está hoy en día muy relacionada con el fundamento de los contadores hematológicos, los buenos contadores hematológicos, ¿ya? De cómo básicamente separa la muestra y cómo te da un patrón. Y muchos de ellos se basan en el fundamento de citometría de flujo, aunque la citometría de flujo lleva esta separación de células, no específicamente, pero en gran mayoría, que son células sanguíneas, la lleva a otro nivel, ¿ya? Fundamento, una técnica utilizada para analizar características físicas y químicas de las células suspendidas en un fluido, ¿ya? Eso es lo que hace la citometría de flujo. ¿Qué analiza básicamente de estas características físicas y químicas de las células? Básicamente 3 parámetros. Tamaño celular, si la célula es más chica o es más grande, básicamente, ¿ya? Complejidad celular, y la complejidad celular tiene que ver si la célula, por ejemplo, tiene gránulos o no tiene, cuántos receptores tiene en su membrana externa. Eso lo hace más o menos compleja la célula. Y por último, fluorescencia, que el parámetro de todos estos es el parámetro externo que uno le añade a esa célula. Porque tamaño y complejidad vienen per se en la célula, ¿cierto? En su conformación. Pero la fluorescencia es algo que nosotros le vamos a dar. ¿Cómo le damos? Marcando la superficie de la célula o intracelularmente esa célula con anticuerpos fluorescentes. ¿Ya? Y acá tenemos básicamente la estructura de un citómetro. El citómetro básicamente tiene 3 componentes básicos: un sistema de fluidos, sistema óptico que va a permitir ver la célula o grabar la célula básicamente. Cuando digo grabar es como hacer un escáner a la célula mediante estos 3 parámetros que yo le indiqué, ¿ya? Tamaño, complejidad y fluorescencia. Y un sistema electrónico que va a permitir registrar todo esto, ¿ya? ¿Han visto algún citómetro alguna vez en la vida? Sebastián no trabaja con eso. ¿Pero alguien? ¿No? Malo. Ya. El citómetro básicamente, ¿qué es lo que hace? La citometría de flujo. Cito viene de célula, metría de medidas. Flujo, porque las células están en una suspensión líquida y yo lo que hago básicamente con ciertos sistemas acá yo juego con las presiones, por eso este sistema tiene un sistema de fluidos. Yo permito subir la presión o bajar la presión cuando coloco la muestra en el equipo. ¿Qué es lo que quiero conseguir con eso? Que mi suspensión de células, ¿ya?, transite por un sistema de detector en fila india. O sea, que una célula vaya tras otra. Eso es lo que yo hago con este sistema de presión, ¿ya?, por el sistema de fluidos que tiene el equipo. Separo las células, ¿ya?, y la hago pasar por es como una aguja básicamente, pero más pequeña, que se denomina nozzle, y la célula pasa una tras otra, ¿ya? Y estas células primero yo las tiño, las tengo que teñir, ¿ya? Después vamos a ver un poco, ¿ya? Yo tengo el foco hidrodinámico, donde está el nozzle que les digo yo, y en este foco hidrodinámico acá vienen todas las células medias juntas, ¿cierto?, en la suspensión, ¿ya? Yo le aplico presión en este foco hidrodinámico y hago que las células se me separen,
¿cierto? Y cuando están pasando una por este nozzle, a un costado, va a tener un láser, una fuente de luz, ¿ya? Y esta fuente de luz, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a pegar a la célula. Y acá la va a registrar tal cual un escáner. Ustedes han visto de repente un escáner, me imagino que sí, ustedes han puesto las manos en el escáner, ¿cierto? Usted pone la mano en el escáner, ¿cierto? Viene la luz y te registra tu mano y pasa acá. Acá es lo mismo, va pasando la célula y esta luz lo que hace es registrar esa célula. Y ahí que registra, lo que ya les mencioné, el tamaño, la complejidad, ¿ya? Y la fluorescencia, si es que le puso o no fluorescencia, pero todas tienen fluorescencia. Y esta luz que sale de aquí se registra, ¿ya? Como en este caso tiene un sistema de registro electrónico. O sea, todo esto es llevado básicamente como un pulso eléctrico y va a quedar registrado en el equipo, ¿ya? Y la primera separación que hace, ¿ya? Es mediante estos dos parámetros, que es tamaño y complejidad. Estas siglas vienen del inglés, forward scatter y side scatter, ¿ya? Tamaño, complejidad, ¿ya? Entonces, importante, yo le dije que este sistema hidrodinámico o de fluida que tiene el equipo tiene que ver con cómo las diferencias de presión hacen que yo registre la célula, y acá es súper importante poder ir estandarizando esto, porque si bien las células yo las puedo tener en suspensión, ustedes saben que las células, sobre todo células sanguíneas, a veces están agregadas. Ustedes lo han visto en un froti, cuando ven el ruló por alguna complicación patológica, las células se van a agregar, ¿ya? Yo tengo que separarlas también. Entonces tengo que hacer una buena suspensión celular, pero eso no basta con eso, sino que también tengo que saber manejar la presión. Si yo tengo baja diferenciación de presión, mi presión es bajita, voy a hacer que quizás mis células se me paren mejor porque el flujo no va a ser tan potente, ¿ya? Y voy a hacer que mis células se me ordenen de forma más rápida, pero el registro es más lento. Pero sí, con eso me aseguro que las células pasen solitas y voy a registrar. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo subo la presión porque estoy apurado y quiero leer más rápido las muestras, le aumento la presión, va a salir a chorro y no le voy a dar tiempo que en este paso, por este naso, las células se me separen. Y voy a tirar todas las células agrupadas y fíjense lo que pasa. Los láser pueden registrar de 2 o más células. Y al registrar eso, yo voy a aumentar, ¿cierto? Bueno, disminuye el tiempo de lectura, pero esto en el tiempo, ¿qué es lo que hago? Aumento la presión y si se fijan acá voy a tener mayor concentración. O sea, esto es tamaño y tamaño, ¿ya? Entonces, las células más pequeñas pasan de menor tamaño a bajo presión porque están más ordenadas, pero en este caso, si ven acá, si vemos el ejemplo, acá hay una célula de menor tamaño y una célula de mediano tamaño. Como te la registra como 2, acá estoy diciendo que acá hay células más complejas y de mayor tamaño. Entonces voy a estar leyendo dobletes de células, y eso es incorrecto. Siempre tenemos que trabajar entre presiones bajas y medias, salvo, ¿cierto?, que yo ya tenga estandarizado y si que yo sé que mis células son grandes, ¿ya?, u otro tipo celulares que me permitan trabajar a altas presiones, pero usualmente casi uno no lo hace, ¿ya? Pero tiene que, entonces toda esta separación y de registro de una célula, ¿ya?, tiene que ser con presiones básicamente que tienen que ir midiendo a lo largo del ensayo, ¿ya? Entonces, dijimos que yo puedo teñir esta célula y la puedo teñir su superficie y puedo teñirla intracelularmente. Ustedes dicen, pero ¿para qué sirve eso? Después vamos a ver para qué sirve, ¿ya? Yo puedo medir y con eso le voy a añadir este tercer parámetro de complejidad a lo que yo quiero leer. Tamaño, ¿cierto?, complejidad y fluorescencia. La luz emitida es detectada por unos instrumentos que se llama fotomultiplicador y convertida en una señal electrónica como pulso de voltaje. Entonces acá yo tengo una célula que ya en sí es compleja y yo le estoy añadiendo un tercer parámetro de complejidad. Entonces yo tengo acá el detector, que es el láser que le va a pegar, y la luz, ¿cierto?, se va a, digamos, dividir de cierta manera de acuerdo a la luz
¿ya? Que emite por la fluorescencia que va a emitir cada uno del fluoróforo que le ponga. Y a su vez tiene básicamente diversos sistemas de filtros el equipo que va a permitir identificar la luz. Ahí está la parte técnica en realidad de cómo se utiliza los sistemas de filtro, pero yo le voy a dar el ejemplo más simple. Por ejemplo, la luz roja se tiene que ir al filtro que detecte la luz roja. La luz amarilla al filtro de luz amarilla, ¿cierto? La luz verde al filtro que detecta la luz verde. ¿Ya? El equipo tiene esos comandos en realidad, para hacerlo bien simple. Acá están básicamente los filtros. Y acá tienen filtros, el band pass, ¿cierto? El long pass, short pass, distinto. La nomenclatura tiene que ver de cuánto, ahora medidos en longitud de onda, cuánta luz te permite pasar en esos filtros. Por ejemplo, el bandpass te permite pasar luz entre los 620 y 640 nanómetros. ¿Ya? El long pass, menores a 520 nanómetros, y así sucesivamente. Esos son los sistemas más o menos de filtro que te va filtrando la luz de acuerdo a lo que te florece la célula. Si yo tengo la luz verde, y yo sé que la luz verde, ¿a cuánto más o menos emite la luz verde en fluorescencia? ¿Se acuerdan? 520, aproximadamente. Se excita como en 480 y emite 520, más o menos 15 veces. Pero 520, por ahí está bien. Entonces, es detectada por este filtro. Por un filtro long pass. ¿Ya? Y existe otro sistema de filtro, después van a ver que los dicoicros, long pass, esto que deja pasar la que es menor a 620, acá está mal, la que es mayor a 600 nanómetros, perdón, y todo lo que no pasó lo deriva a otro filtro que detecta lo que es menor, ¿ya? Pero eso es básicamente un sistema de filtro estándar que puede tener el equipo. Y los equipos también de estos sistemas de filtro tienen que ver con los láser. O sea, ustedes pueden tener un equipo que solamente tenga un láser, por ejemplo el láser azul, que es para las fluorescencias verdes, ¿ya? Hay otros equipos que tienen las fluorescencias verdes, las rojas, ¿ya? Otro equipo que tienen 3 láser, verdes, rojas, verdes, amarillas, ¿ya? Y otro que tiene 4 o 5, que a eso se le suma el láser ultravioleta y el infrarrojo. ¿Sí? Tienen básicamente los equipos para cubrir todo el espectro de la luz visible, de la ultravioleta, que estamos hablando alrededor de los 200 nanómetros, hasta sobre los 900 nanómetros. Todo ese espectro de luz puede ser detectado por un citómetro de flujo. Esto es básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces, tal como yo les decía, pasa una célula, no hay registro. A medida que pasa la célula, empieza a grabar la intensidad del voltaje respecto al tiempo, hasta que finalmente pasó la célula completa, y todo esto es el área de pulsación o el área de registro de la célula, ¿ya? Y acá básicamente mide la altura de ese pulso eléctrico, ¿ya? Y eso lo podemos ver reflejado acá. Entonces, células pequeñas tienen una altura de pulso eléctrico más pequeño, y células grandes, alturas de pulsos más complejas. Y lo mismo, si tienen alta fluorescencia, las alturas de pulso de voltaje son más altas versus las que tienen menos fluorescencia, que son más bajitas. ¿Y qué es lo que hace eso finalmente? Cuando hablamos solamente de tamaño y complejidad, hace que se me separe la célula de acuerdo al tamaño y la complejidad. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de eso? Bueno, acá está el spoiler, pero básicamente acá dice que acá, más hacia la izquierda suya, ¿cierto? Están los linfocitos. El linfocito es una célula técnicamente pequeña, no tan compleja, ¿cierto? Pero compleja desde el punto de vista de su estructura, o sea, no tiene tantos gránulos o tanta cosa en su membrana, a diferencia de los monocitos, que son más grandes y son más complejos. Y acá tenemos todos los granulocitos. Ya la palabra te dice que está lleno de gránulos y son más complejos y también no son tan grandes como los monocitos, como los linfocitos, pero son mucho más complejos. Y así, básicamente es un patrón clásico de una muestra sanguínea, así se ve. ¿Ya?
Siempre los monocitos se agrupan acá, más pequeños, menos complejos, ¿ya? Y estos son acá un poquito más grandes, ¿ya? Con más gránulos, del mismo tamaño, también llenos de gránulos, ¿ya? Y así se separa, ¿ya? Y esto ustedes los equipos lo pueden registrar, esto básicamente para mostrar que se pueden registrar en gráfica de puntos, porque finalmente este pulso eléctrico, que es lo que hace el equipo, te lo convierte en un punto, ¿ya? Entonces, un puntito, ustedes ven acá, o de todos esos que están ahí, es un evento, o una célula, básicamente. Eso es lo que hace el citómetro. Y acá uno lo puede ver en gráficos de densidad, gráficos de calor, donde básicamente mientras más morados se van poniendo, donde hay más concentración de células, o en histogramas, ¿ya? Yo les dije que dentro de todo esto era importante conocer los espectros, que pueden ir desde el ultravioleta del 200 hasta los 800, 900 nanómetros, o sea, cubre casi todo el espectro los citómetros de flujo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que ustedes tienen que identificar que por cada lectura que ustedes hagan de una muestra, ya sea de célula o lo que sea, es fijarse que no se superpongan los perfiles de emisión de los fluoróforos que ustedes van a utilizar en la muestra. Me explico. Si ustedes quieren diferenciar un CD4 de un CD8, por ejemplo, ¿ya? Tengo que utilizar marcadores específicos para CD4 y para CD8, ¿cierto? Pero esos marcadores específicos no pueden ser los dos que tengan fluorescencias que emitan a esta longitud de onda, ¿ya? Porque se van a superponer. Ustedes no van a ser capaces de identificar cuál célula es cuál. Se debe usar patrones diferentes. Por ejemplo, para CD4 yo voy a usar FITSI, que me va a emitir en esta longitud de onda, y me voy a ir para el otro extremo mejor para que me queden bien separaditas. Para el CD8 voy a ocupar PSY7, ¿ya? Que es otro fluoróforo en tándem que sea. No vamos a entrar en detalle de qué es lo que es los fluoróforos en tándem ni nada de eso, pero son básicos, que les puedo decir, son dos fluoróforos diferentes que primero emita y excite uno. La excitación de este hace o sea, la emisión de este hace que se excite este y emite. Ese es para diferenciar un poquito más, ¿ya? Entonces, tienen que utilizar fluoróforos separados y hay herramientas. Bueno, esto lo saqué de la página de Life Technology, donde a ti te indican si ustedes quieren hacer... ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy en día las aplicaciones de citometría de flujo hacen que uno no diferencie solamente dos poblaciones celulares, sino que yo puedo identificar, no sé, hay equipos que ya pueden identificar hasta más de 40 colores. Y eso quiere decir, puedo identificar 40 tipos celulares diferentes, o fenotipos celulares diferentes, yo creo que es la palabra más correcta, ¿ya? ¿Y por qué esto se los menciono? Porque los contadores hematológicos de hoy en día, básicamente lo que hacen para hacer los recuentos de las células sanguíneas, utilizan básicamente los parámetros de tamaño y complejidad de la célula, ¿ya? Bueno, ustedes ven que usted pone la muestra de sangre total nomás, ¿cierto? Acá no hay tinciones. Entonces, por eso tiene un principio de citometría donde el hemograma va a separar por tamaño y complejidad. Y mediante ese parámetro pueden decir cuáles son los linfocitos, tal como sale en el gráfico que les mostré, los monocitos y los granulocitos. Y ahí te da los conteos totales por milímetro cúbico, ¿ya? Y la esperocitometría yo le dije que va un poco más allá. Aparte de hacer esa operación, yo las puedo teñir esas células, puedo saber cuántos hay, ¿ya? ¿Y cuáles son sus aplicaciones? ¿Ya? Las aplicaciones de la citometría se ven básicamente en estas áreas: hematología, inmunología, oncología, infecciones bacterianas y virales también, ¿ya? ¿Queda claro más o menos? Así me fui muy rápido y estoy por terminar. Las aplicaciones en estas áreas son sumamente importantes, no son del todo rutinarias en nuestra ciudad, decirlo, pero sí en Santiago son muy rutinarias en hospitales que son especializados, no sé, por Carlos Maquena, que ustedes saben que es un hospital oncológico específicamente de niños, ¿ya? Donde la citometría ahí es una técnica rutinaria, ¿ya?
¿Por qué? Porque la parte hematológica que me permite ver cómo está la población de células sanguíneas en un paciente, por ejemplo, con leucemia, ¿sí o no? O con cualquier otra afección básicamente de la sangre. Yo puedo ver cómo está, cómo se comporta. Infecciones bacterianas y virales, ¿qué puedo hacer? Infecciones, no quiero decir que en esta infección voy a detectar el virus o la bacteria. Hay unos exámenes que son, tienen que haberlo escuchado, la detección de la población de CD4 en pacientes VIH. Tengo que ver cómo está esa población de CD4 antes del tratamiento, post tratamiento, entre otras cosas, ¿ya? Y estas técnicas me permiten separar eso. Entonces, cada célula sanguínea, yo les dije que tienen marcadores específicos. Y esto es importante que ustedes lo conozcan para que ustedes sepan cómo se separan, básicamente. Por ejemplo, las células B, el marcador de clase básicamente, o el que siempre está presente en la célula B, el CD19. ¿Sí? Todo esto cuando hablan de CD, ustedes si quieren después tienen que haberlo visto en un mono en realidad, pero ustedes después si quieren lo investigan. El CD son glicoproteínas que se expresan en la membrana. Algunas ya están expresadas constitutivamente y otros receptores, pues son receptores también, se pueden expresar de acuerdo a la señal que recibe la célula, si se activa o no se activa. Las células T tienen dos marcadores básicamente que son específicos de, pero células T en general, CD4, CD8, que es el CD3. Algunos ocupan el CD56, ahora dice signo negativo porque se expresa poquito. Entonces su fluorescencia es poquita, no es alta. Y ese otro pedo que no vamos a ver en esta clase para especificar. Cuando la célula T se activa, o sea, si yo tengo una C4, CD8 activado, yo puedo leerle a esa célula o buscarle dos marcadores más, CD25, CD69. Y así tengo un chorro, esta es una lista básicamente random nomás, ¿ya? Si quiero separar de estos CD3, saber cuál es el CD4 o el CD8, la palabra ya lo hice, le tiño el CD4 y al otro le tiño el CD8. Y ahí yo puedo separar. ¿Sí? O sea, acá fíjense en esto. Tengo una célula stem, una stem cell, CD34. Y acá yo tengo distintos marcadores para diferenciar cada una de sus poblaciones. ¿Se entiende, no? Todas ellas tienen un marcador específico que es el CD45. Pero a su vez tienen, o sea, un marcador general, perdón. Pero cada una de ellas tiene un marcador específico que me voy a permitir llamarle como es su marcador insignia o de clase. El granulocito, que acá estamos hablando de neutrófilo, basófilo y eosinófilo, tienen el CD15, el monocito CD14, el linfocito T, ya le dije que tenía el CD3. El linfocito B tiene el CD19 y los trombocitos, ¿cierto? Que van a los precursores plaquetarios, CD61. Cada uno tiene un marcador en particular. Si yo quiero ir separando cada uno de ellos, sigo investigando qué otro marcador tiene. Y acá está el ejemplo clásico, el CD3. Yo sé que dentro de los CD3 está el CD4 y el CD8. ¿Sí? Y acá tengo CD4, CD8. Entonces ya me voy sumando marcadores específicos para cada una de las poblaciones. Y si quiero ver si este CD3, CD8 se activó, le agrego el CD25. O el CD69. O el receptor del IL2. Y así yo empiezo a separar. Ya empiezo a separar cada una de las poblaciones. Ahora, para no complicarse uno la existencia, por ejemplo, existen ciertos marcadores generales que uno para hacer citometría uno no los utiliza. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con CD4 y CD8 en la sangre, yo me vuelo el CD45 y el CD25 porque no quiero ver, o sea, CD25 lo vuelo si no quiero ver si está activado o no la célula. Si yo quiero ver células población general, no lo ocupo, saco el CD45 y ocupo solamente el CD3, el CD4 y el CD8 para ver la población. ¿Qué es lo que me hace el CD3? Cuando yo tengo el plot grandote, a ver, no sé si es que... Lo tengo acá. Cuando yo tengo este plot, porque este es el primer gráfico que te da el equipo, que uno configura, el forward y el side scatter. Toma esta población, acá se te ven que hay como una puerta, un gate que le llaman, ¿ya? Que es para diferenciar. Yo esto lo saco a otro gráfico, pero solamente esto. Entonces acá yo tengo todos los linfocitos, los que se activaron, los que no se activaron,
todo. Entonces, yo quiero sacar cuáles son los CD3 nomás de ahí. Entonces yo le digo al equipo, ahora sepárame de acuerdo, no sé, uno le pone tamaño, complejidad, lo que uno quiera, la verdad, pero le dice, sácame los CD3. Me saca los CD3. Entonces ya empiezo como a limpiar, a depurar mi muestra. Y ese CD3, cuando yo lo tengo separadito, lo tiro a otro gráfico, y a ese CD3 yo le digo, ya, ahora sácame los CD4 y los CD8, y ahí los separo. ¿Sí? Eso me permite hacer la citometría. ¿Dónde básicamente se ocupa? Básicamente para identificar inmunofenotipos en el área bien práctica asociada al diagnóstico molecular. Leucemias, ya sea mieloides o linfoides, ¿ya? Las linfoides crónicas también y las agudas, marcadores de pronósticos como los que están ahí, síndromes, linfomas, mielomas, cualquier afección básicamente a la sangre, ¿ya? Pueden ser o son estudiadas mediante la técnica de citometría de flujo. Ese es para el área básicamente del diagnóstico clínico. Pero la citometría tiene un sinfín de otras aproximaciones diagnósticas, ¿ya? Y también en investigación, donde también se utiliza bastante. ¿Ya? En la parte básicamente de inmunología, y es lo que yo les decía un poquito, se ocupa para recuento de linfocitos, ya CD19, CD3, las células NK, NKT. Eso tiene que ver también con algunas enfermedades. El recuento del CD4, CD8 en pacientes VIH, como les indicaba, ya. Estudio de subpoblaciones linfocitarias. O sea, si yo quiero estudiar, no sé si mencionar que, no sé si ustedes saben, pero ¿qué población es la que tiene más problemas autoinmunes? ¿Quién tiene más problemas de autoinmunidad como enfermedades propiamente tal? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién es la beneficiaria o el beneficiario de esta? Da los pies, ¿viste? Ahí los pies. Importante que sepan eso, la verdad. Bueno, como la mayoría se ha dado cuenta, y me gusta mucho la inmunología, es lo que trabajo. Entonces, las mujeres son las que tienen el beneficio de tener más enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Se estima que más del 50 y tanto % de las mujeres alguna vez en su vida va a tener alguna afección autoinmune. ¿Ya? Tiroiditis, por ejemplo, entre otras cosas más, lupus, artritis, entre otras cosas. Y hay casos que son severos donde se tiene que estudiar cómo se comporta la población de linfocitos reguladores en esas pacientes. ¿Cómo se estudia? Mediante citometría. O sea, se puede aislar la población, marcarla y buscar las células reguladoras y ver cómo están. Y así con una serie de otras cosas se pueden detectar en diagnóstico de la neutropenia autoinmune, urticarias crónicas, diagnóstico de trombocitopenia autoinmune. O sea, el mensaje que les quiero entregar es que cualquier cosa, o célula en este caso, cualquier célula que tenga algún marcador de superficie, que todos lo tienen, ¿ya? Estos CD, por ejemplo, entre otros, ¿ya? Y donde existe un anticuerpo comercialmente disponible, asociado a un fluoróforo, se puede marcar y mediante citometría la pueden estudiar, ¿ya? Y si no existe ese anticuerpo comercialmente disponible, se puede hacer. No es que se haga de un día para otro, pero se puede trabajar y se hacen anticuerpos también y se marcan con fluoróforos, ¿ya? Y por último, que es básicamente como para decirles cómo lo hace, yo les decía, acá tenemos un ejemplo, el gráfico de allá, donde tenemos a partir de una población de linfocitos teñidos para ver el inmunofenotipo, básicamente de producción intracelular de una interleucina, que es la interleucina 17, que es para ver una subpoblación linfocitaria de los T-helper, ¿ya? Que es el T-helper 17, que participa en procesos de inflamación, es que se tiñó, ¿cierto?, esas células, ¿ya? CD3 probablemente, y luego llegando a la tinción de superficie, y ojo acá, células CD4 positivas, y la tensión intracelular ahora de una interleuquina, que es la interleuquina 17.
O sea, para ver si es que me entendieron algo, ¿cuál de en este gráfico es la población que es CD4 positiva e interleuquina 17 positiva? Pueden contestar cualquiera menos Sebastián. Bueno, entonces. Bueno. Más la análisis. ¿Cuál es la población positiva ahí? La que converge arriba a la derecha, ¿no? Dime el número. Sí, ya te caché. 0,4. 0,4. ¿Por qué? Ya se supone que el gráfico, mientras más a la derecha, va, te va calculando el CD4 y va arreglando la interleuquina 16. Y en el único lado donde convergen una ¿Los mayor dos? cantidad es el 0,4. Ya. Está correcto lo que dice su compañero. ¿Todos entendieron? ¿Sí? Los gráficos X de esto, porque eso es lo que uno lo transforma finalmente esto, es que si vemos solamente CD4, nosotros tenemos que en el axis 00, XY 00, acá vamos a tener toda la población que es negativa. ¿Negativa para qué? Para estos dos marcadores que marqué fluorescentemente, ¿cierto? Mientras más va hacia la derecha, va aumentando la fluorescencia. Pero acá se ve claramente que hay dos poblaciones, una acá y una acá. Entonces yo puedo decir que en este cuadrante solamente están las positivas las CD4. ¿Sí? Así leo el gráfico. Y para arriba es lo mismo. Acá está la población negativa y acá en esta porción están las poblaciones de células que son interleuquina 17. Ahora, si se fijan en esto está en porcentajes, ¿ya? Esto es marginal. Esto siempre hay cuestiones raras que ustedes van a encontrar en isometría, pero eso es marginal, eso básicamente no existe. Pero aquí sí. Aquí hay una población doble positiva que uno le llama para este efecto. Una población que es CD4 positiva, interleuquina 17 positiva. Entonces toda esta población de aquí, que corresponde al 0,4% de la población total, es CD4 positiva. ¿Sí? Así uno va leyendo los gráficos de sinometría. ¿Ya? Bueno, y hay otras formas de presentación. Por ejemplo, acá tenemos células CD3, que pueden ser CD4 o CD8. Recuerden que CD4 o CD8 tiene CD3. Y acá tenemos el marcador de CD4. Entonces, CD3, acá tenemos. ¿Y cuáles son las CD4? Estas de acá no. Pues como esto yo lo puedo sacar a otro gráfico y puedo hacer un gráfico, un histograma. Entonces, todo lo que se me fue hacia la derecha son las células CD4 positivas y todo esto, que estas pueden corresponder a CD3 y estos que son las células sin teñir probablemente, pueden corresponder a la CD8. Que son CD3 positivas, pero son CD8. Y ahí uno puede graficar una serie de gráficos. ¿Ya? Entonces, la citometría, para finalizar y resumir, es una técnica que es ampliamente utilizada, que de acuerdo a mi opinión personal debe ser como más rutinaria en los hospitales de alta complejidad en realidad, para estudiar, hacer estudios inmunofenotípicos de las poblaciones linfocitarias o hematológicas, para abarcar todo en problemas que son tan importantes como leucemia y ese tipo de cosas que uno ve estos casos aquí, pues hay bastantes casos y se requieren otras cosas. Para cáncer también sirve la citometría, un poco más compleja de hacer, pero también sirve para algunos marcadores de cáncer específicos, de células tumorales, diferenciarlas y todo. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? ¿Entendieron básicamente para qué sirve la espectrometría y la citometría? Lo importante acá es que conozcan los fundamentos y las aplicaciones que se pueden hacer con estas técnicas. ¿Ya? Eso, no los molesto mucho.